Buenos días. Hoy estamos en una nueva cápsula informativa sobre fibrosis quística, en este caso con Juan da Silva. Buenos días, Juan. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, os cuento, Juan es padre de dos niñas, tiene una de ellas fibrosis quística, es presidente de la Asociación Gallega de Fibrosis Quística, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística y de la Fundación Española de Fibrosis Quística. Casi nada, Juan. No sé cómo lo llevas en tu día a día, pero son muchas cosas, aparte de trabajar en tu trabajo, ojo, que no lo he dicho, que trabaja por cuenta ajena, tiene jefes y tiene que cumplir horarios. ¿Cómo se compagina esto? A ver, la verdad es que quitándole horas a la familia, quitándole horas al sueño bueno, pues al final es un poco el compromiso, ¿no? Y la dedicación que le quieras dar al colectivo en sí. Cuéntanos un poco las reivindicaciones de este año, Y bueno, para que pues nos... este año, pues contentos por el logro de haber conseguido que el año pasado, a finales de año, ese 1 de diciembre, se pudiera dar la noticia de la financiación de ese tratamiento de cara a, a una gran parte de la población con Al fibrosis 70 quística. concretamente, ¿no? Se estima un 70%, que Exactamente, es sí, muchísimo. vamos a un 70, exacto, es muchísimo. Y ahora, bueno, pues estamos también expectantes y a la espera un poco de que, bueno, pues tanto el Ministerio como de Sanidad como el laboratorio lleguen a un acuerdo y que se pueda llevar a comisión de precios las indicaciones pediátricas, que ahora mismo pues no son pocas, que bueno, pueden darle la Juan, oportunidad si te a parece, niños. vamos a poner nombres y apellidos Tenemos el Calideco de 6 meses a 2 años pendiente de de aprobación. ese acuerdo, el Orkambi de 2 a 6 y Sinkevi de 6 a 12 y Kaftrio de 6 a 12. Nuestra intención es bueno, pues esto se reconduzca y que realmente pues, podamos ver muy pronto que estos moduladores están disponibles en la cartera básica sin la necesidad de tramitarlo como un Como uso urgente, ¿no? compasivo. Pero la federación hace mucho más. A ver, realmente la federación es el paraguas, ¿no? De las asociaciones de las diferentes comunidades autónomas y lo que realmente buscamos desde la federación es pues, el tener una voz común en los estamentos a nivel nacional, en donde se puedan tener que tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues, hacer llegar esas reivindicaciones y esos problemas que podemos tener en las diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues el paradigma de España a nivel organizativo también ha cambiado, ha evolucionado durante estos últimos años, en donde bueno, pues hemos pasado de una asistencia sanitaria centralizada desde bueno, pues el Ministerio de Sanidad a realmente pues ahora la realidad es que Hay tenemos 17 realidades. 17 comunidades autónomas que tienen transferidas todas las competencias sanitarias y bueno, pues es muy importante que el trabajo que se hace desde las asociaciones en cada comunidad autónoma esté coordinado. Y ahí el papel que estamos jugando realmente pues es en empoderar, ¿no? A las asociaciones en aquello en lo que bueno, pues a lo mejor no han podido por sí solas o por bueno, pues la experiencia que podemos observar en otras comunidades autónomas y que a lo mejor son fácilmente trasladables, ¿no? Sí. A esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es el papel que estamos jugando. Importante además porque lo hemos, de verdad, o sea, yo como gestor de una asociación te puedo decir que hemos notado ese cambio, el apoyo del equipo técnico y de la junta directiva, claro que sí, pero de la federación está siendo muy notable. La verdad es que nos estáis ayudando a dar un paso muy importante en calidad, porque ya no es intentar hacerlo bien, sino tener los conocimientos para hacerlo mejor todavía, ¿no? Y eso es lo que la federación ahora mismo nos está proporcionando, no tanto con recursos económicos, sino con ese apoyo
y esas facilidades que nos habéis dado para que nos certifiquemos en calidad, que cambiemos nuestra forma de trabajar para que sea más metódica, para que no dependa solo de una persona. Juan, vamos a despedir esta cápsula y en conversaciones contigo siempre dices que es muy importante que la gente se implique. Mucha gente pensará que ya no tiene más tiempo para nada, pero viendo tu ejemplo, creo que todos nos deberíamos concienciar de que aportando cada uno algo que sepa hacer a las asociaciones y que pueda sumar es importante, ¿verdad? Sí, a ver, y lo que tengo muy claro también es que la voz del colectivo es la que puede llegar a hacer cambios en la sociedad. Los cambios individuales pueden llegar a ser individuales, no van a tener más recorrido que ese. Juan, lo dejamos aquí. Es muy interesante y te doy la enhorabuena por el impulso que habéis dado desde la Federación al movimiento asociativo, a ese empoderamiento, y hacemos el llamamiento a que todas las personas que estén relacionadas con fibrosis quística puedan aportar su granito de arena a la causa, ayudando a ese movimiento asociativo que al final redundará en un beneficio para todos. Juan, muchísimas gracias. Esperemos que estos objetivos se logren pronto y desde las asociaciones, pues evidentemente trabajaremos para ayudaros. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar con vosotros un ratito hoy. Un placer. Hasta luego, Juan. Hasta luego.